Cuando hablamos de la fe, son muchas las religiones, los dogmas, los credos que pueden asaltar nuestra mente. Cuando hablamos de fe, podemos pensar en multiplicidad de formas de comprender esa palabrita tan pequeña, tan cortica, pero que tiene tanto poder para muchas personas. La fe, entonces, es un tema principal y muy importante para aquellos quienes dicen seguir al Señor y quienes dicen, o quienes decimos, querer conocer al Señor un poco más. Por eso, hoy es nuestro tema. Sean bienvenidos a un capítulo más de 40 días podcast. Es un podcast que está diseñado justamente para que nosotros, que hemos venido avanzando en el Señor, que hemos venido conociendo su gracia, su misericordia, su amor, podamos aprender cada vez más. Podamos dar ese paso de fe justamente hacia el conocimiento de nuestro Señor, hacia el conocimiento de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. Por eso les doy la bienvenida, le ruego al Señor que nos dé la posibilidad de conocerlo un poco más, de aprender un poco más y de crecer en su gracia, en su espíritu y en todo poder de lo alto. Dicho todo esto, entonces, como ya lo pudieron ver, hoy vamos a hablar acerca de la fe, pero no la fe vista en una mirada macro, sino nos vamos a focalizar en un aspecto puntual de la fe, y es ¿qué es la fe y cuál es el error que cometemos nosotros, principalmente los creyentes, en entender este concepto o esta palabra de fe? Bien, dicho esto, entonces vamos a comenzar por qué define la Escritura como fe. Y hay una definición puntual que muchos de nosotros ya conocemos, que la vamos a encontrar en Hebreos capítulo 11, que va a ser todo un tratado acerca de la fe. Vamos a encontrar la historia de las personas que conocieron al Señor en la antigüedad, de cómo Moisés, incluso sin haber conocido la ley, porque la ley viene después de Moisés, pues viene a través de Moisés, pero en la vida antes de la ley, cómo Moisés también es justificado por la fe, cómo Abraham es justificado por la fe, y cómo la fe cumple un rol fundamental dentro de la vida, no solo del cristiano moderno, sino dentro de la vida de las personas que creyeron en él antes en la antigüedad. Dicho eso, entonces Hebreos 11 se convierte en ese tratado. Recomiendo mucho que vayan y lo lean, lo escudriñen, porque allí se nos cuentan las historias de estos hombres que fueron ministrados por el Señor a través de la fe. Pero en el capítulo 11, versículo 1, nos da la definición puntual de qué es la fe. Y la fe dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición que nos da la palabra. Pero como podremos ser muy conscientes también, es una definición muy buena. Creo que no habría que añadirle más. Sin embargo, con base en los errores que he notado que tenemos como iglesia, que tenemos como cuerpo de Cristo, es necesario hacer algunas claridades. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo puedo esperar muchas cosas y estar convencido de muchas cosas que no veo. Y esa es la premisa que ha hecho tanto daño a la iglesia y que ha generado tantos credos e incluso tantas sectas. ¿Por qué? Porque se habla de una fe ciega, se habla de una fe sin fundamento y se habla de una fe que te pide a ti hacer un montón de cosas sin ningún fundamento. Ahora bien, claro, el fundamento sí está, pero es un fundamento inventado por hombres y promovido por hombres. Cuando uno estudia la historia de la iglesia y cuando uno estudia incluso historia moderna de cómo se han convertido muchas personas en seguidores de filosofías, en seguidores de formas de vida, no sé, la nueva era, el momento hippie que hubo en la humanidad. También, por ejemplo, movimientos políticos donde había alguien que compartía una ideología y las personas simplemente la creían. Entonces ahí podemos hablar que hay una fe porque se espera algo y hay una convicción de algo que no se ve. Entonces cualquier cosa que quepa dentro de esta frase puede ser fe. Esa sería una pregunta y una interrogante. ¿Qué debemos decir nosotros? Y es que si hay un pueblo de Cristo que está viviendo para Cristo y por Cristo, entonces estas personas, nosotros, debemos ser muy conscientes de qué es la fe y cómo podemos aplicar una fe sana a nuestras vidas, porque no todas las fees
si habría un plural de fe, no todas las fes o no todas las formas de fe son sanas para el pueblo de Dios. Y vamos a ver una puntual que no es una fe sana para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que el plan de Dios o la fe debe estar alineada al plan de Dios. Entonces, el primer punto número 1 es ¿cuál es el plan de Dios y cómo puedo yo analizar si mi fe está fundamentada sobre la Escritura y sobre lo que Dios quiere? Por eso debemos respondernos cuál es el plan de Dios. Si yo entiendo cuál es el plan de Dios, así mismo voy a poder entregar mi vida a una vida de fe en función de ese plan. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces Dios no te va a pedir, ten fe en cualquier cosa y ya, todo bien, todo nice. Él no va a hacer eso. Dios, al ser un Dios de orden, tiene un plan macro, que es el plan principal de Dios, y con nosotros hace que seamos pequeños engranajes de ese plan macro. ¿Cuál es el plan macro? Dice la palabra lo siguiente, en Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito, Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí vemos la primera parte de la fe. La fe es creer. ¿Pero creer en qué? Acá nos está haciendo referencia a Jesús, nuestro Salvador, el Mesías. Entonces, a los que creen, les dio la potestad de ser llamados o ser hechos o constituidos hijos de Dios. Ese es el plan de Dios, que todos procedamos al arrepentimiento y a ser parte de la familia de Dios. No es lo mismo ser creación de Dios, ya lo hemos visto en otros videos, a ser hijo de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que le recibieron y que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús, de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, Jesús, el Mesías. Aquellos que le recibieron, nosotros no le recibimos puntualmente y literalmente, pero le recibimos en nuestras vidas y le servimos y le seguimos como nuestro Señor. A nosotros y a todos los que creen en su nombre se les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, punto número 1, ¿cuál es el objetivo principal de Dios? Que accedamos a ser hijos de Dios. Ahora, no todos le reciben y no todos le aceptan. Entonces, en la medida en la que la fe esté enfocada a no aceptar a Cristo, sino creer en otras cosas, no podríamos decir que es una fe sana. ¿Es fe? Sí, porque se creen en muchas cosas. De hecho, he encontrado documentales donde personas creen que Jesús volvió y se reencarnó en una forma mesiánica de un hombre hippie, por ejemplo, con tendencias hippies, neo-hippies, podríamos llamarlas también. Y entonces este hombre les dice que él es el Mesías y les ordena un montón de cosas. De hecho, este es un caso real. Les pide que dejen sus casas, que vendan sus cosas, que vivan para él, que le sirvan, que hagan todo lo que les pide y las personas le creen. Entonces, ¿es fe? Claro que sí, porque ellos esperan que lo que él está diciendo sea verdad y están convencidos de que eso que no ven es real. Sin embargo, esa no es una fe sana y por lo tanto también es una fe que nos lleva a condenación. Cuando uno cree en cualquier doctrina, cuando uno cree en cualquier religión, no significa que no haya fe. Hay una vida de fe, pero esa fe no es una fe de salvación y no es una fe sana. Y ahí es donde nosotros debemos entrar a evaluar cómo está nuestra vida y qué estamos creyendo. No se trata de que estamos creyendo lo que nos enseñó papá, estamos creyendo lo que enseñó mi mamá, porque es que cuando yo era pequeño mi mamá me llevaba a la iglesia. ¿Qué estamos creyendo? Y si nuestra fe es sana. Básicamente para esto es este video, para que podamos evaluar de qué manera nuestra fe está siendo sana o no sana para nosotros con respecto al propósito principal de Dios. Recordemos, el objetivo principal de Dios es la salvación de la humanidad y que todos procedamos a ser parte de la familia de Dios, a ser hijos de Dios. Pero la única manera para ser hijos de Dios es creyendo en su nombre, en Cristo Jesús, para poder tener ese derecho a ser hijos de Dios. ¿Listo? Entonces, entendido eso, debemos empezar a ver también que no se trata
de tener una fe, como lo acabo de mencionar, en otras cosas. Se trata de tener una fe en Dios. Claro, Dylan, hay muchos dioses, hay muchas formas de doctrinas, hay muchas formas de religiones. Todas tienen fe. Lamentablemente acá no funciona como el dicho popular de todos los caminos conducen a Roma. Acá no funciona así. No todos los caminos nos llevan a Dios. De hecho dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el Señor Jesús. Entonces, si yo quiero tomar otro camino, por más que yo quiera creerlo, ese otro camino no me va a llevar al Señor. Me va a llevar a una fe mal entendida, mal comprendida y una fe que no es sana. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador o galardonador de los que le buscan. Claro, yo sin fe no me puedo acercar a Dios, porque es el único camino que tengo. La fe es la que me da la posibilidad de ser llamado hijo de Dios, pero la fe en Cristo Jesús. Ahora, Él dice que Él es galardonador de los que le buscan, que Él premia a los que le buscan. ¿El premio cuál es? Si se le pudiese poner a modo de premio. Es nuestra salvación y nuestra vida eterna. Pero entonces ahí nos podemos hacer varias preguntas, muchas preguntas que posiblemente no podremos abordar en este video todas, pero vamos a ir dando generalidades. Ejemplo, Dylan, entonces las sanidades de nuestro cuerpo no son conforme a la Escritura. No es cierto, sí son conforme a la Escritura, pero tienen un propósito puntual y es glorificar el nombre de Dios. Cuando el Señor Jesús sanaba, decía, vete, tu fe te ha salvado. No te ha sanado. El propósito de Dios no era que el cojo dejara de cojear y que tuviera los 2 pies derechos y ya, sino el propósito del Señor era que entendieran que Él es el Salvador. También les decía, tus pecados te son perdonados. Pero entonces uno diría, si solo le estaba pidiendo que lo sanara, ¿por qué no lo sanaba? No, porque el objetivo del Señor es la salvación. Y que asimismo, este tipo de escenarios donde las personas son sanas, también sirvieran de testimonio para que comprendieran que Jesús era el Señor. Eso, digamos que en ese orden de ideas. Ahora, nuevamente repito, la idea es que podamos comprender de qué manera la fe se convierte en una herramienta de nosotros salvífica. Y no solo una herramienta para conseguir algo, sino una herramienta fundamental dentro de nuestra vida creyente y dentro de nuestra vida cristiana. Ahora, ese paso al galardón y a la recompensa que el Señor nos da, va a haber una diferencia muy puntual y aquí es donde se pone el tema un poco más complejo y es que muchos de nosotros buscamos a Dios por las dádivas y no por quién es Él. Es decir, muchos de nosotros venimos al Señor y le decimos, Señor, estoy enfermo, sáname. Señor, tengo necesidad, dame dinero. Señor, no tengo trabajo, dame un trabajo que me guste. Señor, Señor, Señor. Y entonces traemos todas nuestras necesidades a Dios como si la fe fuera un artefacto, un artilugio que podemos frotar y que se va a cumplir según nosotros queremos. Y ahí es donde debemos decir que la fe no es un acto místico de nosotros en el que nosotros creemos en nosotros mismos o declaramos ante la vida para que esto se cumpla. No hay nada más lejos que eso. La fe no es eso. La fe es la confianza en aquel que prometió X o Y cosa. Ahora, ahí es donde nosotros debemos ver que la fe, si bien es un superpoder, si lo pudiésemos poner en esos términos, es un superpoder en tanto que se une al propósito y el plan de Dios. El plan de Dios es la salvación de la humanidad. Entonces mi fe debe estar en función de esa salvación. El Señor Jesús dice, si usted le dice a esa montaña que se mueva, esa montaña se va a mover. Pero ¿cuál es el propósito de que la montaña se mueva? Que mi nombre sea glorificado, que esa montaña se mueva para yo poder tener ese terreno y venderlo y volverme multimillonario. ¿Cuál es el propósito de esa fe? Muchos de nosotros asumimos la fe desde un rol muy equivocado y es creyendo que es para nosotros y por nosotros. Entonces, reitero,
Creemos que es una lamparita, la frotamos y pedimos, Señor, dame, 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 dame. Y pedimos conforme a nuestra carne. Eso es lo que nos dice Santiago. Santiago 4, versículo 2 y versículo 3 dice, ustedes quieren algo y no lo obtienen. Sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. En eso se reduce. Entonces, claro, tenemos fe, listo, ya tenemos y entendemos que el Señor es nuestro Salvador. Yo tengo fe en mi Salvador, pero entonces mi fe en mi Salvador también me tiene que dar algunas cositas, porque es que el Señor es galardonador de los que le buscan. Entonces, Señor, yo te busco porque en mi cuenta no está el dinero suficiente. Señor, yo te busco porque mi carro no es el carro que yo quiero. Señor, no tengo carro, tengo moto. Señor, dame un carro. Entonces, la fe se convierte en una herramienta para que nosotros mismos tengamos una recompensa. Y eso no es la fe. Eso no es la fe. ¿Hacia dónde nos guía la fe? La fe nos guía hacia el arrepentimiento y la glorificación de nuestro Señor. Hacia allá nos guía la fe. Y entonces, si mi fe está mal obrada, si mi fe no es una fe sana, entonces yo no voy a recibir nada. Y si lo recibo es porque en mis propias fuerzas lo he buscado. Pero eso no significa que proviene de nuestro Señor. Eso no significa eso. Nuestra fe debe estar centrada hacia lo que el Señor anhela. El Señor anhela que la humanidad le conozca. Y hay muchas necesidades. Hay hombres y mujeres que están padeciendo persecución por causa del nombre de Cristo. Mientras yo estoy pidiendo, Señor, ayúdame a cambiar el carro. Mientras yo le estoy pidiendo, Señor, ayúdame con mi trabajo. Mientras hombres y mujeres no tienen que comer por causa de la persecución. Mientras hombres y mujeres están siendo violentados física, emocional y espiritualmente en sus vidas, donde yo sí debería pedir y donde podría haber un milagro. Entonces, Dylan, ¿no pedimos por nosotros? Creo, mis amados hermanos, que cuando vamos creciendo en el Señor y vamos madurando en la fe, el nosotros mismos pasa a un tercer, cuarto y quinto plano y el propósito principal de nuestro Señor se convierte en lo fundamental. De hecho, eso es lo que dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto de cosas les serán añadidas. El resto de cosas son añadiduras. Todo lo que tú hoy ves como principal, como necesidad, como que te quita la paz, son añadiduras. Y en la medida en la que tú avances en el Señor, en la medida en la que tú madures en el Señor, en la medida en la que tú crezcas en el Señor, vas a comprender que el objetivo de la fe va mucho más allá de tener mercado en tu alacena. Y lo digo entendiendo la necesidad y lo que es necesitar mercado en la alacena. El propósito de Dios no solo es bendecir nuestras vidas. El propósito de Dios es alcanzar a la humanidad. Y ahí estamos nosotros en medio. Ahora, como lo venía diciendo, en tanto que pedimos para nuestra carne, si lo pedimos, porque muchas veces no lo pedimos, si lo pedimos, pedimos para nuestra carne. Entonces nuestras oraciones se convierten en oraciones unipersonales, donde solo existo yo y donde solo existe mi necesidad. Y es ahí donde yo quiero ver el milagro, y ese es un error gravísimo. Por eso les animo, mis amados hermanos, a que crezcamos en el Señor, que maduremos nuestra fe, que maduremos nuestra vida espiritual y que podamos comprender cuál es la voluntad del Señor. Porque en la medida en la que yo comprendo cuál es la voluntad del Señor, mi oración va a estar en relación a esa voluntad. Ese es el llamado. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, un Pedro, uno dice, bueno, supongamos que tuviéramos la oportunidad de hablar con Pedro. Entonces nosotros le preguntamos, Pedro, ¿qué se sintió andar un par de pasos sobre el mar? Sobre el agua. Era imposible. Entonces uno diría, pero si Dios le dio la posibilidad de que Pedro andara por el mar, ¿por qué yo no puedo pedir ciertas cositas, no? Sí, eso no salva a nadie. Bueno, la fe entonces es la posibilidad que tengo yo en creer lo que ha dicho y ha pedido el Señor. Si el Señor ordena algo, eso se cumple.
Cuando vemos Hechos, capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente: Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Por esto el nombre de Dios era glorificado. Pedro nunca dijo, oiga, soy capaz de levantar a este hombre para que camine, pero yo no tengo ni plata ni oro. Muchos de nosotros nos enfocamos en la plata y el oro. Esos son añadiduras. Son añadiduras. Por más que queramos llamarlo de otra manera, son añadiduras. Aunque para ti sea una necesidad, aunque para mí sean necesidades supremamente importantes, para el Señor son añadiduras. Y esa es la fe, porque debo caminar en pro de lo que Él ha dicho que hará. Dicho esto, les voy a poner un ejemplo. El ejemplo lo vamos a llamar el $1.000.000. Si yo voy por la calle y digo, yo podría solucionar todos mis problemas y los problemas de mi familia y de algunos cuantos pobres, si me encontrara una maleta llena con $1.000.000, voy a tener fe de que el Señor me va a dar una maleta con $1.000.000. Y puedo decir, tengo fe. Eso sería una fe que no es sana y es una fe que no proviene del Señor. Entonces yo podría decir, entonces voy a pedir el $1.000.000 para donarlo a las iglesias y a los planes de Dios. Tampoco es una fe sana. Cuando vemos el capítulo 21, versículo 1 de Mateo, nos encontramos con que el Señor Jesús envía a dos de sus discípulos a que entren a una aldea y le traigan un pollino o un burrito, el cual no había sido montado. Si Dios me manda y me envía por un burrito en una ciudad, es porque así va a ser. Es porque allá lo voy a encontrar. Dios no los mandó por un carruaje, no se lo encontraron en el camino. Él los envió. Muchas veces necesitamos simplemente obedecer e ir a hacer lo que el Señor nos pidió. El Señor nos dijo y nos dejó una gran comisión: ir a hacer discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro objetivo: ir a ser discípulos, enseñarles, mostrarles, hablarles. Sé que todos tenemos muchas necesidades, pero también sé que el Señor es fiel y justo para proveernos para todas nuestras necesidades. Cuando Él promete algo, Él lo va a cumplir. Otra cosa es que tú quieras creer que te ha prometido que vas a ser multimillonario. Por supuesto, el Señor nos bendice. Pero si tu corazón está abocado, enfocado a las riquezas, déjame decirte que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque su corazón va a estar dividido entre Dios y sus riquezas. Y muy probablemente pesen más las riquezas. Así que les animo, mis amados hermanos, a que dejemos de pensar tanto en nosotros, tanto en nuestras riquezas, tanto en una fe equivocada, y que más bien creamos en lo que Él ha dicho. ¿Y qué dijo el Señor? Juan capítulo 14, versículo 2 dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Eso nos dice el Señor. Fue a preparar lugar para nosotros y también dijo que venía pronto. Alistémonos, preparémonos y ayudemos a que todos los demás podamos venir con el Señor. Mis amados hermanos, con eso terminamos el día de hoy, nuestro capítulo del día de hoy. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Si le gustó este video, no olvide darle like, compartirlo. Esto ayuda mucho para que la plataforma nos siga mostrando. Si llegó hasta este momento del video, háganmelo saber también en la caja de comentarios. Para mí es una bendición que ustedes también puedan crecer, puedan aprender, y anhelo que esto siga creciendo en el nombre de nuestro Señor Jesús y para el propósito de su voluntad. Con esto me despido y les digo, Dios les bendiga.